pequeño espacio A las para trompadas. para charlar un poco bueno, sobre este día y todo lo que significa. Eh, con Lauti hoy fuimos a Plaza de Mayo y, conseguimos un par de testimonios para ir mostrando, para ir compartiendo a lo largo del debate. Eh, Sí. pero, bueno, principalmente y primero, algo que me parece muy importante, decirles a la gente que nos está escuchando que tenemos número de contacto. Tenemos WhatsApp de contacto para que nos puedan mandar audios, mensajes. Para. Vos me estás diciendo, vos me estás diciendo que nosotros tenemos un número de teléfono para que nos manden mensajes. Yo no puedo Tenemos, creer. tenemos un número de teléfono para que nos manden mensaje. Nos pueden mandar un audio, nos pueden escribir también al 11 73 66 0328. Lo voy a decir una vez más. 11 73 66 0328. Ahí nos pueden mandar sus audios participando de este debate. Obviamente que a la gente que nos está escuchando en vivo por Twitch puede también participar del debate por ahí. Y si no, bueno, ya saben que también tenemos nuestras redes, nuestro Twitter y nuestro Instagram como Mandanga Play, donde nos pueden seguir. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes con esta fecha. Bueno, igual sí, pero en principio abrir como preguntándoles cuándo tomaron real dimensión de lo que significa este día para nuestra historia. En mi caso, desde chica veíamos y hablábamos de esto porque normalmente, para quienes no estén en la Argentina, si es que alguien nos escucha, excepto por nuestros amigos colombianos, nosotros en nuestro país tenemos una larga trayectoria en la televisión actual, a partir del 2004, 2005, a donde se pasaban y se pasan, actualmente también, muchos documentales que tienen que ver con esto, ¿no? Documentales o cortometrajes o películas inclusive que tienen que ver con la dictadura militar. Y a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, no sé, estábamos viendo lo que sea como si te dijera Teis Sport, ¿entendés? O en Telefe, y cuando pasaban documentales o cortos hablando sobre esto, cuando vos sos pibito y no entendés nada, eso es lo que te da como la entrada también un poco a eso también. Creo que es como quizás una de las cosas que más me acuerdo de haber hecho con mis viejos, como de tener la oportunidad de charlar esto cuando veíamos esas cosas en la comida nada, o en la merienda o en el momento en el que estemos mirando la televisión, era como esa ida y vuelta con ellos. Sí, también me pasaba que, por ejemplo, cuando era más chica, em, y era 24, también era como una situación de, ok, te voy a ir explicando a poquito porque sos muy niña, sos como Sí, sí, demasiado eso pequeña, seguro. pero Eso es como seguro. que de a poco te iban entrando y me parece que sí, que lo más importante siempre fueron, en mi caso, los cortos y demás, y me acuerdo de haber tenido como la primera entrada así tipo, ¡plá!, cachetazo a la cara, cuando estaba en primaria, que me hicieron ver en primaria, es una cosa de locos, la película con Gastón Pauls que habla sobre las Malvinas, que ahora yo no me acuerdo cuál es, después te lo voy a ¿Los googlear y te voy a pibes, decir. los pibes de Malvinas? No. No sé, no. Si después vamos a buscar Gastón Pauls, Ah, siempre en vivo, Leandro en haciendo. producción en vivo. vivo. No, se llama Iluminados por el Fuego.
Ahí está, Mm. E muchísimas Iluminados gracias. por el Fuego. Es más, lo En dijo el Flor y lo 2005. busqué en Google. Muchas gracias. Iluminados por el Fuego, sí, es una película del año del Cocote. Y yo en el año del Cocote ya estaba en primaria. Y en esa época fue como, creo que, nada, dijeron, vamos a traumar a los niños mostrándoles una película un poco tensa, ¿no? Y nada, estuvo re bien igual, porque es esto que digo, es la entrada, aparte de los actos del colegio, porque en la primaria uno hace actos, en jardín es un poco más complicado. En primaria uno suele hacer actos de estas cosas y en secundaria también. Sí. Pero en primaria fue como el primer acercamiento y también me acuerdo que fue como ¡fua! ¡Bra! Y nada, historia y demás que también te llena. Sin embargo, nosotros en primaria veíamos mucho más historia extranjera que historia argentina. Vimos historia argentina, sí, pero es como más simple, ¿no? Como la primera junta, el cabildo, y bla, bla, bla. Sí, capaz como pienso, ¿no? Como es algo tan cercano, eh, como que siento que por momentos es como eh, complicado, ahora ya no tanto, no solo porque hay cierta distancia, sino por un montón de cosas que fueron pasando, sobre todo a partir del 2002, que fue cuando se instauró oficialmente Mm. el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, eh, que, que capaz, al no tenerlo tan lejos, siento como que es difícil tomarlo como historia, porque dentro de todo es algo que hoy incluso nos sigue pegando. Sí, sin embargo, nosotros, en nuestro caso, niñes nacides todes en los 90, 2000, no nos tocó, digamos, no lo Claro. vivimos, no Directamente, llegamos, tampoco. claro, no nos tocó directamente, más En su sí, quizás. mayoría, sí, sí, sí. Exacto. Más sí, quizás uno tiene familiares que pueden haber sido desaparecidos, digamos, es como que la historia de tu familia es otra cosa, pero digo, tu historia personal no nos toca tanto a nosotros en nuestro caso. Entonces ahí es donde llega, nada, tu familia y el colegio. Para mí son como esas dos partes que son Sí, como sin los duda. grandes, los dos pilares que, digamos, te llevan como a entender qué es lo que pasó. Y es más, me voy a decir algo más que me acordé. Yo miraba mucho en casa, no sé por qué, creo que porque en mi casa a todos nos gusta mucho la historia también. Mirábamos mucho Algo habrán hecho de Felipe Piña Sí, total. y, y hay mucha gente a la que no le cae bien Felipe Piña, chicos, pero a Sí. mí Felipe Piña me trajo con ese programa de televisión un montón de cosas a la cabeza, un montón de cosas, que quizás en su momento no las tenía tan en claro o no las tenía tan en cuenta hasta que empecé a verlo y de nuevo empecé a hablar, empecé a entender más y empecé a preguntar. Ahí es Y a donde arrancás. lo que tiene Felipe Piña es que creo que no solo nos acercó muchos temas, sino que hizo una muy buena transposición didáctica, diré yo, porque los Total. adaptó muy bien para que lo podamos entender personas que no estamos, que éramos, nosotros éramos chicos, por ejemplo, pero realmente lo podía entender cualquier persona y eso me parece que está muy bueno. Pasó con este tema como con muchos otros. Sé Ujú. que él tiene un tema ahí con los historiadores, pero bueno, como no soy historiadora, no opino. Eh, Opino Fe- Fe- totalmente. Felipe Piña es la representación gráfica del explícamelo como si tuviera 5 años porque no entiendo, sino. Sí, Y mis, Y todo lo explica con una claridad que, bueno, ya como mis mencionaba amigas, sí, tal Antonio, cual. yo tengo un par de hermoso. amigas que estudian historia y lo odian. Pero también, de nuevo, lo entiendo. Como Bueno, pero que entiendo que lo odio. yo también tengo un amigo que estudia historia y lo quiere. O sea, es Yo, como, sí, qué sé yo, son cosas. A mí me pasa que yo lo quiero porque justamente me dio la oportunidad de poder acercarme a todo esto. claro, Sí, sí, sí. Porque aparte lo veíamos en el colegio también, no solamente en casa. Eso se veía Claro. mucho en los colegios. Bueno, eh, acá nos escribe Lalu por el chat de Twitch que dice: Hola, hola. Hoy en día en las aulas de casi todas las primarias se aborda este tema desde muchísimos ejes.
las prohibiciones culturales, los derechos humanos, la identidad personal y nacional, entre tantos otros. Creo que esa es la gran ventaja que tienen los pibes y las pibas de ahora y que tuvimos también nosotros por lo menos, como decías vos, Maru, niñes nacidas entre segunda parte de los 90 y principio de los 2000, de haber crecido en en una educación en la que los derechos humanos eran tenidos en cuenta y en el que no se renegaba de nuestra historia, sino que se tocaba y se trabajaba para que justamente no vuelva a pasar. Sí, básicamente haber pasado nuestra educación primaria, secundaria y probablemente terciaria en un ámbito en el que no se negaba lo que había pasado, en el que no se ocultaba lo que había pasado y en donde el mensaje era en su mayoría, creo yo, probablemente haya lugares en los que no, pero el mensaje en general es no hay que volver a eso. Esto no tiene que volver a pasar nunca más. Y Exactamente. ahí Jesús nos mandó un mensaje en el chat que dice, yo me informé cuando en mi curiosidad sobre los mundiales de fútbol leí en una enciclopedia la historia y me pasé de esa sección de deportes a la parte de historia como más general, creo que tenía 11. Bueno, creo que eso también, ¿no? El mundial también hizo que Sí, muchas personas de otros países se enteraran de lo que estaba pasando. También en esa época, no solo Argentina estaba en una situación difícil, Latinoamérica estaba atravesando un momento difícil, como dijimos al eh, principio del programa. claro, Como como decimos al dijimos al principio. principio, tal cual. A ver si hay algún otro. A mí Sí, no, dice, a mí lo que me pasa con respecto a lo que preguntaba antes Santi, de en qué momento nosotros dimensionamos la magnitud que tuvo la dictadura. Yo personalmente desde chiquito, desde el núcleo familiar, este tema se abarcó siempre. Siempre se charló de eso y mi familia tiene muy presente esto de eh, tenés derecho a saber tu identidad, saber quién sos, de dónde venís, pero no solo por la dictadura, sino por cuestiones familiares históricas, de tenés que saber quién es tu abuelo, tenés que saber quién es tu papá, tenés que saber quién es tu bisabuelo, y de dónde vienen esas personas, ¿entienden? Entonces, yo desde muy chiquito ya asistía a las marchas, entendiendo como puede entender un nene de, no sé, 8 años, qué fue la magnitud que había tenido la dictadura, ¿no? Ahora, Ujú. yo iba al colegio y por ahí se hablaba del 24 de marzo, de la dictadura en realidad, pero eran días previos al 24, y yo iba como, lo tenía como un tema ya sabido, ¿entienden? Como esto pasó así, así, asá. O sea, yo sumo desde mi Claro. lado niño que todos mis compañeros lo saben. Entonces yo llegaba y de repente me encontraba que no era así, que no todos los nenes tenían la posibilidad de entender la historia o de que la familia le explicase la historia desde tan pequeños. bueno, y eso sigue pasando al día de hoy, pues me parece que a muchos nos pasa. A muchos nos pasa que pensamos que todos sabemos lo que pasó y quizás no es tan así. Acá Johnson dice, en una de las escuelas donde laburo nos indicaron que habláramos del día y el no posible de la materia, desde la materia de cada profe. Yo pude y lo enfoqué desde los medios de comunicación de ese momento y su intervención, pero pocos Llegaste justo, minutos, Johnson. aunque de verdad sentís que falta algo más. Es que Llegaste justo, Johnson, porque en un ratito vamos a Vamos meternos a en estar hablando de eso, de comunicación y de cómo se es estuvo comunicando todo esto. Ahí nos van a mandar un mensajito al número de teléfono. Eso. Bien, me gusta. Ya Eh, saben, tienen perdón. hay comando, es signo de exclamación WhatsApp y ahí tienen el número. Y ya que estoy diciendo lo de los comandos, hay comando de todos los invitados que han pasado por este programa. Síganlos y apóyenlos, que son copados en venir. Iba a decir, así con la data con las cosas en la materia, em, yo hoy le pregunté a mi mamá es jubilada, es maestra jardinera jubilada, y le había preguntado
cómo es que abordaban esas cosas en el jardín, porque claro, los niños son pequeños y entienden muchas cosas y otras cosas, pues claramente no las entienden. Entonces, ella me decía, justamente como dijo Lauti hace un rato, que se abarca mucho todo lo que tiene que ver con la identidad. Con la identidad y nada, como con cuentos, por ejemplo, también nos habían dicho que se leen mucho cuentos, así como hay una, ay, ¿cómo se llama esto? Como un conjunto de cuentos que se llaman los cuentos prohibidos, también se cuentan, nada, se leen cuentos de María Elena Walsh, es como que se abarca todo desde un lado, quizás un poquitito más artístico, pues niñes, pero está perfecto, porque yo decía, a lo mejor en los jardines de infantes no se tocaba tanto el tema, y nada, me pareció interesante y le dije, tipo, le pregunté si actualmente seguían haciéndolo y me dijo que en su caso ella vio que, bueno, sus compañeras le mandaban, o lo que veían de sus compañeras es que sí, que armaban como actos un día antes para charlar sobre esto con los nenes. Y nada, me parece como que nos venimos quejando, sí es cierto, de que los pibes no saben tanto sobre este tema. Nos quejamos mucho sobre que los pibes no saben mucho sobre este tema, pero me parece que es mm, nada, es una cuestión de entender a los adolescentes en algún punto también. Creo que hay adolescentes y adolescentes igual. Este, pero me parece que es una cuestión de entender que es como que estás en esa época en la que no querés saber nada de nada, a menos que, bueno, estés educado desde muy chico con esa idea, como Exactamente. pasa con Lauti, como me pasa a mí. Pero hay muchos pibes que si no son educados desde pequeños con este tema, quizás más adelante sí lo pueden llegar a encontrar. Igual Digo, no estamos en ahí, un país tan negacionista como pensamos que estamos, para mí, No, para nada. porque si no las plazas no estarían tan llenas de todo el país, o sea, me parece que no es una cuestión de solamente verlo el día de hoy, se ve la movida cuando pasan cosas en contra de los derechos humanos en nuestro país, se ujú, ve y se sabe que la gente se mueve por eso. O sea, ¿cuánto fue lo del 2x1? ¿Cuántos años? 3, 2010. Hace No, no, 3 no, mentira. no más. más. No, más, Cinco, 5, 2017, 6. 16, 5 o 17. 6 años, 5 o sí. 6 años, sí. Hay alguien que sepa cómo explicarlo mejor, puede explicar lo que es el 2x1. El 2x1 es 2 años de la. Un año de la condena valen por 2, básicamente. Exactamente. Entonces se le achicaba la condena A la los, mitad de lo que le quedaba, a más o los menos. genocidas de este genocidio. Y bueno, la gente dijo, ¿cómo? La gente dijo, ¿cómo? Y Fue todos se movieron automático. en contra de eso. Sí, literalmente todos dijeron, no, no, de ninguna manera, eso no se hace. Y la gente se movió, y gracias a esa movida se canceló, se dejó de hacer, se dijo, bueno, no. Y Pero eso es lo que digo, yo creo que estamos como que sabemos que hay mucho negacionismo en muchos lados, sin embargo, creo que somos un país que tiene futuro para esas cosas y que también es una cuestión de que justamente nosotros y nuestros padres, que son quizás como, ¿cuánto tendrán? 50, 60 años, son los que siguen manteniendo eh, toda como el alma de, ok, hay que seguirlo esto, no hay que olvidárselo. sí, de Bueno, esto que venías diciendo vos, quiero agregar 2 cositas. Primero, lo de los adolescentes y los más pibes que muchos capaz no saben. También hay que cuestionarnos nosotros, los que somos más grandes, como no solamente parte de la sociedad, sino como educadores, por ejemplo, cuánto hacemos para que los pibes se interesen por conocer su historia, sobre todo en un contexto en el que todo está absolutamente conectado y donde la globalización es tan palpable, porque muchas veces eh, parece que termina siendo menos interesante la historia propia por aprender historia ajena. Eso sí. por un lado. Entonces también tenemos que tener como nosotros muy en claro nuestro rol. Y después de lo último que decías de que no somos un país tan negacionista, es cierto, creo que no somos tan negacionistas como parece, o quizás es que es una minoría que hace mucho ruido, pero hay Ujú, que darle pelota a ese ruido porque no deja de estar mal,
y es un Ujú. poco lo que hablábamos el día del 8, no, el día del 8M no, lo que hablábamos la semana La semana pasada, de que ese ruido que hay también hay que saberlo combatir y hay que combatirlo con información. Así que estos dos puntos están linkeados. Básicamente hay que seguir informando porque nadie nace sabiendo y nadie aprende en la historia por ósmosis. Así que tenemos que tener en claro cuál es nuestro rol en todo esto. Con respecto a Y eso, iba a leer un comentario sí, eso estaba por hacer. de Lalu, perdón, te gané, que dice, como que nuestra generación, si tu familia no te contaba o te hablaba sobre eso, no te enterabas, porque no existían canales como Paca Paca o Encuentro. Cuando llegaron, hubo un acercamiento distinto y toda la razón. Es así, cuando vos me voy a poner re política, pero es así, porque la cosa es así. Cuando vos tenés un gobierno que te habilita a hablar de estas cosas y que te da un medio para hacerlo y que te da varios medios, ni siquiera uno, varios medios para hacerlo, nada, es súper importante, qué sé yo, no sé si decir, hey, sí, seguir con esto, pero como darle la bola que se merece a eso, ¿no? Sí. Y decir, che, está muy bien. O sea, realmente hay que decir, che, está muy bien. Porque, nada, hemos pasado por un montón de cosas horribles y qué sé yo, olvidarnos de nuestros derechos humanos es como olvidarnos de nuestra identidad, que creo que es un poco lo que nos pasó y lo que nos va a seguir pasando en este país. Pero digo, es como, la verdad que está muy bueno poder entender eso de que, vuelvo de nuevo a lo político, hay muchos gobiernos que no nos lo van a permitir y muchos gobiernos que sí. Y eso es súper importante y hay que como apreciarlo. Yo quería marcar Sí, y algo con dale. respecto al tema de los pibes, los adolescentes eh, y la dictadura. Yo, y creo que Santi va a estar de acuerdo, vi y vimos muchos pibes hoy en la Sí, plaza, muchos pibes de nuestra edad, mucha familia, sobre todo, con nenes chiquitos. Entonces digo, más allá de que quizás hay sectores de quizás el movimiento más adolescente que no le da bola a estas cosas, eh, noto que hay muchos pibes que están militando, muchos pibes que se interesan por la causa, muchos pibes eh, que crecen en un contexto familiar que está copado porque les enseñan desde chicos a todo esto que tiene que ver con los derechos humanos y con la dictadura. Eh, y algo que quiero remarcar, porque estuvo buenísimo lo que pasó, eh, fue lo de Coscu y lo de su familia, lo de su hermano, haciendo el stream desde Sí, la ESMA para llevarle esta historia, esta parte de la historia que es tan fuerte y es tan cercana a un público que quizás no le da tanta bola. De hecho, vos veías los comentarios en el stream y había gente preguntando qué había pasado o quién era Videla o cosas así que vos decís, no puedo creer que no lo sepas, pero no importa. Tipo, banco, que haya que estés alguien preguntando que esté preguntando también. y haya alguien que llega a tanta gente que te lo esté explicando y que no es Sí, alguien que esté relacionado a un contexto tan político, aunque esto no sea, es política, pero es historia, esto no se discute, y banco que alguien que no es del palo vaya y decida mostrarlo. Sí, sí, y aparte, pequeño disclaimer, pequeño recordatorio de que partidario y político no son lo mismo para tener en claro eso. Esto es algo absolutamente político, más no es necesario hablarlo desde un punto de vista partidario. ¿Santi? sí. em, lo que Sí, iba a decir es que totalmente. también de, desde un lugar tan personal, lo de Coscu. Creo que eso también es lo valorable, que no solo te lo están mostrando, sino que te lo está mostrando desde un lado personal porque es algo que afectó a su familia. Y, y no es y no es para dejar de lado. Y al contrario, y es algo que hay que destacar. Porque ¿cuándo ujú. pasa eso? Pero bueno, tenemos, tenemos primero el audio de nuestra Lady Links que estrenó oficialmente el WhatsApp de Mandanga. Y Bienvenida, bueno, Lady después, Links.
Al WhatsApp Y te después mandando. conseguí, después en la plaza pudimos capturar algunos pequeños testimonios, así que también la idea es Hola, escucharlos y charlar un poquito de eso. Vamos con el audio de Lady. Ok, banquen porque está fuerte. Lo voy a bajar un toque. Ahí vamos. Voy, perdón. Hola, Ahí mandangueros. está. Acá como señora mayor les puedo dar mi testimonio Ah, porque pará, yo nací durante... ustedes no lo están escuchando, Nosotros no lo ¿no? escuchamos. Oh, ay, qué linda. Bien. Wait, stop, wait a minute. Banquen 5, sí. Para patín, tin, 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 para Tin, patín, Problemas tarara, tin, tin, técnicos. tin, tin. tin, tin, Bien, tarara, tin. ahora sí. Me oyen, me escuchan, me Ahora sí, ahora sí, ahora sí. sienten. Vamos. Dale. Hola, mandangueros. Acá como señora mayor les puedo dar mi testimonio porque yo nací durante la dictadura y bueno, igual no me acuerdo nada porque era bebé. Pero puedo decirles que luego con la llegada de la democracia no es que se volvió toda la normalidad, sino que quedó un miedo instaurado muy grande en la población en general. Aquellos que tuvieron contacto con algún caso de desaparición, o así sea alguien que se chuparon y luego lo devolvieron, o que fue torturado. Pero el tema es que por ahí yo cursé mi primaria entre los 80 90 y por ahí no se hablaba tanto, se lo tocaba muy por arriba porque creo que todavía había quedado como un terror muy grande. Más allá de todos los esfuerzos del gobierno de Alfonsín, no solo de enjuiciar y llevar adelante a los genocidas de la dictadura, a juicio y a condena y todo, sino bueno, nada. Era como un tema de que si todavía cuesta hablar de la dictadura, aunque se habla un montón, pero hay cosas que cuesta mucho hablar, en aquel momento era muy complicado. Y bueno, era desde la misma cuestión de si te acerca a alguien siendo vos chiquito, correr, porque, o no participar de eventos políticos, marchas y todo eso, por el temor de que te fichen y luego te chupen, básicamente. Fue bastante complicado por ahí. Obviamente en la secundaria siempre tenés más de estos contenidos, pero como y más hija de la democracia que de la dictadura, puedo decir que no fue fácil transitar esos años. Para mí, yo ni idea porque era re chiquita, pero por ahí no recibíamos toda la información como era por el mismo temor de todos de hablar de esto y que todavía haya gente que pudiera hacerte daño. Hola, Mandangue. Bien. Bien. Iba a decir algo con respecto a esto que me hizo acordar, desbloqueé un recuerdo. Cuando yo arranqué el secundario en vaya a saber qué año, la verdad que no me acuerdo, 2009, creo que fue 2008, bueno, una cosa así. Cuando yo entro, lo primero que me dijo, o sea, lo primero que dije es, qué lindo, el colegio tiene un centro de estudiantes, ¿qué es esto? ¡Yay! Y fui al centro de estudiantes con mis añitos y de repente fue como que fue a decirle a mi madre, le dije, che, mamá, me voy a meter en el centro de estudiantes del colegio. Y se Oh, asustó tanto, y se asustó tanto, y me dijo, tipo, ella me había contado que cuando ella era más chica, que fue post dictadura, cuando ella estuvo, creo que fue post dictadura, cuando ella estuvo en el secundario, o finales del secundario, me dijo que nada, que su mamá, o sea, mi abuela, lo primero que le había dicho es, ni se te ocurra meterte en el centro de estudiantes, porque, Estaba porque todo no, muy sí, porque estaba todo mal, y planeadísimo. claro, y fue como, no, reina, no lo hagas, no quiero que te metas en todo esto. Entonces, eso fue directo hacia mi mamá, y yo le he dicho, pero mamá, esas cosas ya no pasan ahora, ¿viste? En el 2009, tipo, y fue como que dije, fue, mirá hasta dónde le llegó el miedo a mi vieja, que era 2009 y ella tenía miedo de que yo estuviese en el centro de estudiantes de mi colegio. Un colegio que es en Morón, es como el
colegio más político que existe, porque nada, el centro de estudiantes es un centro de estudiantes que está hace miles de años y además hay pibes desaparecidos durante la dictadura. Por ejemplo, en mi colegio no podíamos no hablar de eso, justamente porque estábamos completamente interpelados. O sea, el, de alguna u otra manera algo te enterabas, ¿viste? Sí, Si, no sé, sí, yo sin duda. nunca no tuve una profesora que me haya dicho, no, no vamos a hablar de esto, todo lo contrario, siempre. Pero más allá de eso, siempre tenías como eso de, ok, en el centro de estudiantes te hablaban de esto, hablábamos mucho de los pibes, o sea, no hablábamos mucho de los pibes que habían desaparecido, pero sabíamos que había pibes que habían desaparecido en el colegio y que tenían nuestra edad. Y eso como que te dice, te vuela la cabeza cuando sos adolescente, es como, ¿cómo puede ser que esos pibes ya no estén? Total. Total. Bueno, tenemos también audios que conseguimos hoy en la plaza. Por un lado, preguntamos a un grupo de pibes que estaban ahí, esto mismo que estábamos charlando, de cómo fue que tomaron real dimensión de lo que significaba el 24 de marzo en nuestra historia hoy en día. Así que Lauti, si lo tenemos. Le mando nomás. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo tomaron dimensión real de lo que significa el 24 de marzo? No sé quién quiere empezar. Dale. ¿Tu nombre? Noah, yo creo que cuando capaz entré a la secundaria y empecé a moverme un poco más solo por el mundo, pero creo que igual al no haber vivido la época ni nada parecido jamás tomaré dimensión de lo que es realmente. Pero bueno, desde el punto de vista que tengo y de la dimensión que le puedo llegar a tomar, elijo siempre estar acá, no sé. Bien, gracias. ¿Alguno más? Yo también, por suerte de chico en la escuela siempre se trató el tema y uno va creciendo y cada vez va tomando más una visión más concreta de los hechos. Aún así, uno se va haciendo grande y siempre va transformando un poco el pensamiento que uno tiene al respecto de este día, digamos. Bien, ¿tu nombre? Fernando. Genial. Perdón, le corté justo el nombre al pibe. Oh, pobre Fernán. Encima era Fernando. Fernán. Flaco, llamate Fernando. No. No, pero bueno, también esto que decíamos de que nos llamó la atención y nos gustó el haber visto tanta Los juventud en pibes la plaza. Los pibes del secundario normalmente suelen ir mucho más a el 21 de septiembre, 21 de Sí, septiembre, que es la noche de los lápices, y ahí es como que también, yo creo que te sentís, entre muchas comillas, te sentís un poquito más interpelado, más que nada porque te hablan de adolescente a adolescente. sí, efectivamente. Pero además, no es que decimos, bueno, rememoramos la noche de los lápices, digo, o la dictadura, y tengo 20 años, y bueno, y al año siguiente lo vuelvo a rememorar, y tengo 21 y no hay nadie de 20. ¿Se entiende a lo que voy? Como que Sí, sí, sí. siempre hay pibes que están ahí bancando que esto se sostenga en el tiempo. No Claro, sé, no sí. sé si se entendió. Como que, Sí, se entendió. o sea, yo tengo Yo 23, por lo pero los pibes a los que entrevistamos, no sé, tenían 18 años Sí, sí, claro, sí. 18, 19 años. y había más, y había más, y había más, y veías columnas de gente que venían, y mucha juventud militante, y eso está buenísimo. Sí. Eso está Creo que buenísimo. es lo que nos ayuda también a mantener viva la memoria de esta fecha y bueno, a seguir militando para que no vuelva a pasar realmente. Eh, Después, por otro lado, hicimos otra pregunta, más que nada referido a esto de volver a la calle en una fecha tan importante como el 24.
como el 24 de marzo, ¿qué significó volver a la calle? Y bueno, después de estos 3 años. Entonces también estuvimos buscando algunas personas para Bueno, hacer la preguntas y bueno, esto es lo que nos contestaron. Bancame, porque yo encima tengo un problema con abrir archivos, así que les comparto, porque les voy a tener que compartir otra vez la pantalla y se vienen para lo que esté haciendo. Bánquenme dos, Bueno, bánquenme dos. mientras, Arre. no, No, mentira. mientras tenemos un mensaje de Lady Links, si les parece. Dale. Tenemos un mensaje de Lady Links que dice: también tengo casos cercanos, pero ese es otro tema. Tengo amigas, supongo, o conocidas que son nietas recuperadas, pero que no se reconocen como hijas o nietas de, porque lamentablemente fueron criadas toda su vida por apropiadores, y pensar que tu familia y todos los valores que te dieron son una mentira. Es algo muy fuerte. Les cuesta vincularse con la familia real. Tremendo eso. Eso es tremendo. Tipo, es como muy fuerte, Muy de verdad. difícil, sí, pero Sí. igual también lo entiendo entre muchísimas comillas, pero el lugar en el que están esas personas, o sea, es muy difícil, yo jamás me podría poner a pensar qué haría yo en ese lugar, porque viviste toda tu vida con una familia y de repente te enteras que literalmente te robaron de bebé, realmente no sé qué podría llegar a sentir, o sea, me parece que es algo que no es posible dimensionar. Mientras preparamos el audio, queríamos recomendar algunos medios que estuvimos usando nosotros para informarnos. Mari, ¿vos tenés uno? Yo el otro día hablando con los chicos sobre cómo íbamos a preparar el programa, me acordé de un libro muy hermoso, que bueno, yo digo muy hermoso, pero no porque cuente cosas hermosas, ni mucho menos, que se llama La Noche de las Corbatas, que básicamente habla sobre una situación que pasó en Mar del Plata, que bueno, son como varios relatos o un relato en concreto que junta varias cosas sobre la desaparición de abogados laboristas en la ciudad de Mar del Plata. Está muy bien contado, no es un libro de no ficción, porque no intenta ficcionar los hechos. Es un libro periodístico con datos, pero no se te hace denso al leerlo. La verdad que es realmente muy fácil de leer. Hay un montón de testimonios, hay testimonios de Moyano, ese nivel de gente que ha pasado por estas cosas. Es La Noche de las Corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Es un libro de Felipe Celesia y Pablo Weisberg. Nada, yo lo tuve que leer para la facultad, pero desde que lo leí lo recomiendo porque es muy lindo, 100% cómo está contado. Es muy fácil de leer. Yo quería recomendar otro libro que se llama Y nadie quería saber, es un libro de memoria abierta, se llama Y nadie quería saber, relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina. Lo pueden encontrar en la página de memoriaabierta.org y los que están escuchando esto en vivo, les dejé el link en el chat. Es un libro que tiene relatos en primera persona, algunos, sobre las torturas que sufrieron las mujeres en esta situación, en este contexto. También lo leí en la facultad. Me parece un libro muy interesante. Todo el contenido de Memoria Abierta me parece muy interesante y lo recomiendo, la verdad. Creo que hay que seguir compartiendo todo lo que encontremos para seguir informando, justamente. ¿Vamos con el audio? Vamos con el audio nomás. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué se siente volver a una marcha así tan importante como la del 24 de marzo después de 3 años? Yo lo que siento es mucha emoción porque he venido a otras marchas,
pero la plaza así reventada y las calles así reventadas desde antes de la pandemia que no lo veía, y volver a ver la plaza así es muy emocionante, la verdad. Bien. ¿Tu nombre? Marina. Genial. Misma pregunta. Nada, emoción por volver a ver al pueblo en la calle, por sobre todas las cosas. Lo lindo de hoy es que no nos separan tantas banderas políticas, o sea, es un día que nos une y deja bien claro quién está de un lado de la mecha y quién está del otro también, que es importante tenerlo presente para mantener la memoria. Bien. ¿Tu nombre? Mauro. Gracias. Misma pregunta. Un día de mucha emoción, más que nada, un día histórico, después de 2 años volver a la plaza. Hay mucha gente, la verdad, es hermoso esto, después de 2 años de pandemia, de haber estado todos tan aislados, tener este encuentro con la gente, con todo, es hermoso realmente. Bien. ¿Tu nombre? Ezequiel. Gracias. No pueden decir que no lo di todo. Movilero estrella puede ser. De repente Santiago me satura un poco el oído, fue como muy fuerte. Dije, Sí, upa. perdón. No. Sobre el audio quiero decir que hay algo que me pareció muy lindo ya cuando lo escuché por primera vez, y es el momento en el que dice, no nos separan tantas, creo que dice banderas políticas o algo por el estilo. Banderas políticas. Bueno, eso me parece clave y me parece algo a destacar, que es algo que es una fecha que, por más que sea una tragedia, nos une a todos, a pesar de que no pensemos igual, que podamos unirnos para decir nunca más, me parece que es destacable. Sí, pero también dice esto de que, y tiene razón, de que deja bien en claro quién está de un lado de la mecha y quién del otro. Totalmente. Sí, Yo por sé supuesto. yo sé que es comparar muy fuerte, ¿no? Pero digo, esto me hace acordar un poco a lo que nosotros hablábamos antes sobre, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver hace un par de años, lo del aborto legal, ¿no? Digo, en estos pequeños momentos, en estas pequeñas marchas, pequeñas grandes marchas, podemos ver realmente que más allá de que seamos de distintos partidos políticos, todos estos distintos partidos políticos que tenemos se unen siempre para una misma causa, y eso es re lindo porque a nosotros claramente siempre vamos a tener quienes estén del otro lado y quienes estén de nuestro lado, es así. Sin embargo, siempre nos hacen creer que el argentino no tiene grises para pensar, y yo creo que todo lo contrario. Nosotros tenemos la gran capacidad de poder hacer esto en otros momentos de la vida, y nada, me parecía como interesante como poder remarcar que no solamente pasa acá, que muchas otras cosas nos podemos y nos unimos. Sí, a mí estas construcciones, estas grandes construcciones de ellos y nosotros en general me resultan bastante horribles, salvo cuando hablamos de algo tan drástico como gente que está a favor de la dictadura o que defiende a los dictadores. Ahí sí hay un ellos y nosotros fuertísimo, que Totalmente, estoy por muy, eso digo. estoy muy contenta de no estar del mismo lado. Por eso digo que hay otro sector. Pero sí este tema partidario, ¿no? En estos casos no existe un ellos y un nosotros. Acá todos tenemos que decir nunca más. Y no hay que mirar para el costado si cuando estamos marchando el de al lado tiene una bandera de un color o de otra. Eso es verdad, pero quiero retomar esto de él. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, o lo que dijo el pibe, y que me parece que se refiere más a todos aquellos funcionarios y funcionarias que hayan tomado decisiones en contra, decisiones o opiniones o hayan actuado en contra de los derechos humanos y que hoy en día siguen estando dentro de la política argentina totalmente impunes. Igual vos ahí trajiste un tema más complicado porque, por ejemplo, nada, estamos a una semana del acuerdo con el FMI firmado, que otra vez nos vuelve a traer y es una más y más problemas, y en algún punto es como que a mí siempre me retrotrae a esto de, ok, seguimos teniendo una deuda que nos trajeron los militares, ok, seguimos teniendo una deuda que nos trajeron los militares. Es como que nunca puedo dejar de pensar en eso, y estamos medio caldeados por esta situación también, ¿no? Un poco. Total. Sí, Nada, quiero leer. ¿puedo
¿puedo cerrar con algo, May? Y ya te dejo. Sí, Uno de los pibes, y creo que también Marina se llamaba, ¿no? La chica, hablaban Marina. de la emoción de volver a una marcha luego de tanto tiempo. Yo comparto totalmente porque yo suelo asistir a las marchas, no solo del 24, sino a otras que se hagan, el 17 de octubre, bueno, en fin. Esta reunión, sobre todo para pedir memoria, verdad y justicia, a mí siempre es algo que me llega muy, muy, muy de cerca, y volver a una marcha, la verdad que me puso muy contento, había mucha gente, como dije ya bastantes veces en este stream, había muchas familias, gente, no sé, esto de ver un choripán, y querer comer tu choripán en la plaza, Lauti. y estar exactamente, eh, estar en este contexto en el que estamos pudiendo volver a, a exigir memoria, verdad y justicia, todos juntos en un mismo espacio, me pareció totalmente hermoso. Sí. Antes, De este sí, programa me llevo la emoción de Lautaro al ver un choripán. Sí, me totalmente. comí uno, Después de claramente. que, May, después de que leas un comentario, quiero decir una cosita y después, si quieren, vamos con el audio de la gran Con el persona que audio que han nos queda. entrevistado. Ok, bien. Quiero leer un comentario que se nos había pasado, que es el de Jesús, que dice, en mi colegio no se hablaba mucho de nada, particularmente del conflicto armado en Colombia y todo lo que hubo y había detrás. Y recién también mandó un mensaje que decía que bien eso, acá no hay una causa o motivo que nos una a todos los partidos. Bueno, es un poco lo que hablábamos al inicio de que Latinoamérica entera estaba pasando por una situación complicada y estaba siendo atravesada por estos regímenes que habían llegado al poder básicamente a los golpes. Sin Y, embargo, sin embargo, en algún punto nosotros, eh, creo, no sé por qué realmente, por y porque qué es veníamos de una que seguidilla de golpes. yo no sé por qué es que los argentinos de repente dijeron, bueno, vamos a hacer la CONADEP y vamos a hacer un juicio en contra de las juntas militares. Digo, sí lo entiendo, porque es lo primero que yo haría, pero me parece como súper interesante. Yo no soy socióloga, chicos, la verdad que no tengo ni idea de por qué es que salió de acá y no de quizás otro lugar. Habría Bueno, que pero preguntárselo a alguien más. acá lo que pasó es que veníamos de una seguidilla de golpes y de interrupciones en el gobierno y en la democracia. Sí, y veníamos de Igualmente muchos años de proscripción de un partido político, sí. de un partido político, incluso habiendo elecciones en el medio. Sí, lo que yo también quería destacar es que, bueno, en los comentarios de Jesús, él es de Colombia y me parece interesante saber cuánto se sabía en Colombia de lo que estaba pasando y cuánto sabemos nosotros de lo que pasó en Colombia, ¿no? Claro. Porque Total. es increíble porque sabemos que también tuvieron sus situaciones, sabemos que también tuvieron sus golpes, pero hasta dónde llega ese conocimiento, ¿no? Porque yo hay muchas cosas que me pasó con México, por ejemplo, Mm. que tiene una historia muy fuerte y que hay muchas cosas que creo que me las enteré cuando las estudié en la facultad. O Sí, sea, Sí. sí, sí, hay tanto que pasamos como Latinoamérica que no conocemos, que también es muy difícil formar una identidad latinoamericana como muchas veces nos proponemos cuando no conocemos la historia del resto, ¿no? Eso también me parece totalmente, que está bueno traerlo. Mari, totalmente. ¿tenías un comentario para hacer? Sí, iba a decirles, más que nada era como un comentario como más al aire. Estaba pensando justamente en que muchos de nosotros quizás no tenemos o no tuvimos un acercamiento tan cercano, valga la redundancia, con lo que pasó en la dictadura. Sin embargo, yo creo que a lo largo de nuestras vidas, por lo menos a una o dos personas que hayan estado en una situación complicada, conociste. O sea, no sé, en mi colegio teníamos a un auxiliar que en todos los 2 de abril venía y hablaba sobre las Malvinas y porque él había estado ahí. Y después, más de grande, terminando el secundario, me acuerdo que había arrancado a estudiar
comunicación popular. Y, y, y había un señor grande que era de Castelar. En realidad no, es de Santa Fe y se vino para acá, para Buenos Aires, porque lo perseguían. Y el tipo contaba en la clase que él había sido secuestrado un día y que de casualidad se pudo escapar. Entonces digo, si prestás atención, realmente encontrás en tu alrededor un montón de personas que pasaron algo durante la dictadura. Y es re interesante eso, como nosotros no lo pasamos, escuchar realmente qué fue lo que pasó, qué era lo que habían estudiado, por qué, cómo fue que llegaron a militar. Nada, me parece como súper interesante eso de poder también entender las identidades de las otras personas como para poder comprender qué es lo que nosotros podemos estar haciendo ahora en este momento gracias a que esas personas también lucharon mucho por Sí, nuestro presente. sin duda. Y bueno, tenemos un testimonio más que, bueno, la vi de lejos y dije, yo le tengo que sacar un testimonio a ella. eh, Gran periodista, es alguien que yo admiro mucho y que dije, a ella le voy a sacar un testimonio. Directora de Futurock, conductora de Segurola y Habana, tenemos testimonio de Julia Mengolini. Le hicimos exactamente la misma pregunta acerca de volver a salir a las calles. Bueno, la pregunta es, ¿qué se siente volver a la plaza, a la calle, en un día tan importante como hoy, después de 3 años por todo lo que pasó? Mira, la verdad es que pareciera como que no hubiera habido una pandemia, ¿no? Como al mismo tiempo está un poco la calidez de siempre, la bandera de siempre, el mismo pueblo, las mismas consignas, así que no sé, como no lo sentí para nada extraño, me parece. Uy, no hay una cosa rara. Y como siempre mucha emoción también, porque por el reencuentro, porque hay todavía tanto por conquistar. Me parece que hay un pueblo muy castigado, ¿no? Y también muchas consignas cruzadas. Hay un momento de confusión, de desazón, de descreimiento en la política. Y bueno, cuando uno se vuelve a ver en la plaza con los compañeros y compañeras, como que vuelve un poco, ¿no? La ilusión de alguna manera. Así que se siente bien. Bueno, gracias, Julia. No, de nada, de ustedes. Gracias, Julia. El gracias Julia de fondo del Lauti. ¡Ay, la concha de la lora! Lauti está diciendo gracias, Julia. Lauti quería decir, gracias Julia, te amo, te amo, te amo, te Yo amo. solo voy a decir que Lauti es un cagón. No. Sí, coincido No debe hablarle, plenamente. ¿no? No voy a... Yo quiero no voy a decir ir en una contra de cosa. de ese comentario porque tiene razón. Ah, Yo pensé que quiero era de lo decir, que decía Julia. quiero decir una mintiendo. cosa. Yo quiero decir que las personas que estudiamos periodismo somos las más cagonas de todas. Y no entiendo, Totalmente a favor. o sea, no entiendo por qué carajo estudiamos periodismo si sabemos En que fin, la tenemos que ir hipotenusa. adelante y hablar. No lo entiendo, pero lo hacemos todo el tiempo, boludo, y estamos re cagones. El otro día me acuerdo que estaba en la marcha del 8 y dije, uy, mirá, está ahí. No la voy a molestar ahora. Ay, yo le dije Me a parece Santi lo mismo. Le dije, no, boludo, me da vergüenza, está con la familia, no la quiero molestar. Santi me dijo, dale, flaco. Acá me lo confirman por el chat, ¿eh? Ay, Yo qué no quiero fuerte, decir, boludo. yo no quiero decir nada, pero cuando hay que buscar invitades, No, la que va a Sí, mandar la que es mensaje, May. La que es May. no, May. perdóname. Yo he traído un par de invitades también. No me quites a ver, el si hacemos, privilegio de si decir hacemos esto. el recuento, Se están sacando el cuero. No, vos, si hacemos el recuento, vos me ganás, pero por 80. A ver, mi amor, señor escribano, claramente. haga el recuento. acá me he inmolado muchas veces. Yo soy la que dice, el no ya lo tenemos, vamos a mandarle un mensaje a DiCaprio. Uy, chicos, si se enteraran quién viene la semana que viene, se caen de orto. No empiecen. Bueno, No, hay yo solo mensajes quiero en el chat. decir, que yo se van a se caer de peleo. orto. Yo solo quiero pegar en la radio. No sé qué Mi primer millón. Vale, que Hola, tenemos Fede. comentarios en el chat. Sí, hay comentarios en el chat. Bueno, Jesús estaba comentando varias cosas sobre cómo es la situación en Colombia.
Dice, por ejemplo, y me sorprende que ustedes cuenten que haya gente condenada. Acá no hay nadie, nadie ha pagado por lo que se hizo, ni un solo día de cárcel han tenido los responsables e implicados. Hace pocos años incluso absolvieron a un general que estuvo involucrado en la liberación del Palacio de Justicia, donde el ejército desapareció civiles de quienes se ve en tomas de televisión que salieron vivos y eso es algo sin comparación a todo lo que ha pasado acá. No, es una locura. Arriba dice que, dice, ni los mismos colombianos sabemos de lleno todo lo que pasó en 65 años de conflicto. Cuando las FARC dejaron las armas, uno de los puntos importantes era la verdad y la reparación para que no se repita, y hay partidos interesados en que no se sepan esas cosas. Y sí, y sí. Sí. Bueno, Eh, esto también sirve eh, sí, Navi. para concretar, perdón, tuve un Vos problema podés. técnico. No, Ok. para confirmar lo que estábamos diciendo antes de que no somos un pueblo tan negacionista. No, Por efectivamente. suerte no. Yo quería rescatar algo del testimonio de Julia. Ay, él. No, paren, porque me parece me parece que es algo que está bueno. Ella en un momento menciona eh, esto de un pueblo tan castigado y con consignas cruzadas a lo largo de todo este tiempo. Y, y creo que está bueno que esto también entre en discusión porque incluso pasó el año pasado con bueno, se marcha, no se marcha, ¿qué hacemos? O mismo, bueno, siendo un gobierno peronista con la marcha del 17 de octubre. Y, y esto de la emoción de poder volver a marchar todos bajo una misma consigna, eh, Ujú. después de todo lo que pasó, después de todo lo mal que la pasamos, porque, digamos la verdad, la pasamos mal y estamos en un momento recontra jodido. Y aún así el poder encontrarnos en la plaza, el poder alzar las voces, eh, el poder tener a estas 3.000, a estas 300.000, perdón, a estas 30.000 personas em, desaparecidas presentes. Eh, me parece como que primero era muy necesario para nosotros eh, poder volver a encontrarnos y, y segundo, esto de seguimos teniendo memoria, de no nos olvidamos, Ujú. de si no salíamos antes es porque no podíamos, pero la memoria es algo que va a seguir estando y por eso es que todavía hoy seguimos levantando las manos diciendo nunca más y exigiendo y teniendo memoria eh, y exigiendo justicia.